Mira, te cuento. Esta interesante historia comienza con Roberto, un cantinero que heredó el legado de su padre, don Ramiro, el cual había convertido su cantina en un emblema de alegría y celebración. En aquellos días, la cantina era un lugar de asombro, lleno de música en vivo, risas contagiosas y bailes hasta el amanecer. Las multitudes venían de todos los rincones, atraídas por el ambiente festivo. La música de don Ramiro, con su acordeón, era legendaria. Cada noche la cantina se llenaba hasta el tope y la gente hacía fila en la calle esperando entrar. Pero todo eso terminó cuando don Ramiro falleció. Roberto, joven y lleno de sueños, heredó todo lo que su padre había construido. Al principio todo iba bien, pero poco a poco la fama que su padre había dejado se iba desvaneciendo. La cantina, que antes brillaba como una joya en el pueblo, comenzó a apagarse poco después. Las noches que solían estar llenas de vida, ahora estaban vacías y silenciosas. Al principio, Roberto pensó que solo se trataba de un mal momento, una mala racha que pronto pasaría. Pero los días pasaban y aunque contrataba diferentes músicos y ofrecía promociones, la gente ya no iba a su cantina. Todos los días, después de una noche sin clientes, se retiraba a su habitación en el segundo piso, con la cabeza baja y sin entender por qué no podía lograr lo mismo que su padre. Se preguntaba constantemente qué estaba haciendo mal, qué le faltaba para recuperar aquella magia. En una noche oscura y lluviosa, después de cerrar la cantina completamente vacía, Roberto se encontraba solo en la barra, mirando la lluvia caer sobre las calles desiertas del pueblo. El viento silbaba entre las ventanas rotas, que no había podido reparar por falta de dinero, y el eco de las risas del pasado aún resonaba en sus oídos como un fantasma burlón. Estaba al borde de la desesperación, mirando al cielo, como si en algún lugar alto y lejano pudiera encontrar una respuesta a su sufrimiento. ¿Por qué me abandonas, viejo?, murmuró casi como un susurro, con lágrimas en los ojos. Te necesito ahora más que nunca. La tormenta, tan implacable como sus pensamientos, parecía burlarse de él. Los truenos retumbaban como carcajadas del destino. De repente, entre las sombras de la cantina, una figura apareció. Un hombre de rostro encapuchado, vestido de negro, con un aire misterioso que lo envolvía. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo en la oscuridad. Oye, Roberto, tu cantina da pena, compadre. ¿Hasta cuándo piensas seguir arruinándola? Ya no es ni la sombra de lo que tu padre dejó en tus manos. Este lugar está muerto, muchacho, completamente muerto. El cantinero lo miró con tristeza y sin siquiera sorprenderse por la presencia de aquel hombre, como si en el fondo hubiera estado esperando que algo así sucediera, le contestó: ¿Qué se supone que debo hacer, don? Por más que sigo el mismo camino que mi padre, esta cantina está muerta. He agotado todas mis ideas, he gastado todo mi dinero en músicos y promociones, y no ha servido de nada. La gente simplemente no viene. Es como si este lugar estuviera maldito desde que mi padre murió. El hombre encapuchado soltó una risa burlona que resonó por toda la cantina vacía y le dijo: Tienes que hacer algo diferente, chamaco. Con esas bandas comunes y aburridas que contratas, jamás llamarás la atención del público. Yo tengo algo que va a impresionar a todos. Llenarás esta cantina hasta que no quepa un alma y ganarás mucho dinero. Más dinero del que tu padre jamás soñó tener. Roberto abrió los ojos con sorpresa. Su mirada estaba llena de ilusión y de esperanza. Esa esperanza que había perdido hacía meses. ¿De verdad puedes ayudarme, amigo? Si lo que dices es cierto, haré cualquier cosa que me pidas. Lo que sea. Ya no tengo nada que perder. El hombre misterioso,
Sacó de entre sus ropas un acordeón. Era un instrumento hermoso, pero perturbador al mismo tiempo, de color rojo sangre con detalles dorados que brillaban con luz propia. Las teclas eran de un negro profundo como el abismo, y los botones parecían ojos que te observaban. El acordeón emanaba una energía extraña que hacía que el aire a su alrededor vibrara. Este no es un acordeón cualquiera, muchacho. Será tu mejor amigo, el que te devolverá la gloria que has perdido. Con su música será más que suficiente para que la gente venga a tu cantina desde pueblos lejanos. Vendrán en manadas, como animales atraídos por un canto de sirena, dijo el hombre con una sonrisa siniestra que revelaba dientes amarillentos. Roberto también sonrió de oreja a oreja mientras miraba el acordeón. Sabía que se trataba de algo oscuro y sobrenatural. Podía sentirlo en sus huesos, en lo más profundo de su ser. Y entonces el encapuchado continuó. Su voz se volvió más grave y amenazante. Pon atención, chamaco. Este acordeón está maldito. No debes dejarlo en manos de nadie más. Es tuyo y solo tuyo. Debes tocarlo tú mismo cada noche. No puedes contratar a otro músico para que lo toque. Tienes que mantenerlo guardado en este estuche rojo cuando no lo uses. Solo podrás sacarlo a la hora de la función nocturna. No debes hacer nada más. Él sabrá qué tocar. La música saldrá sola. Después de cada noche, debes volver a guardarlo en el estuche, pero solo puedes hacerlo tú mismo. No puedes mandar a otra persona en tu lugar, ni siquiera a tu esposa o a tu hermano. ¿Lo has entendido? Estas reglas son sagradas y no pueden romperse. El cantinero asintió con la cabeza repetidamente y con la mirada seria le dijo: Perfecto, patrón. Ahora dime, ¿qué vas a querer a cambio? Sé perfectamente quién eres y sé que esto no es ninguna caridad. Nada en esta vida es gratis, mucho menos un regalo del diablo. Él volvió a reír a carcajadas que hicieron temblar las botellas en los estantes y concluyó: Esto es fácil, compadre. Cuida bien mi acordeón. Disfruta lo que queda de tu vida. Goza del éxito, del dinero, de las mujeres que vendrán a ti. Y cuando mueras, no importa cuándo sea, te irás conmigo para el otro lado. Tu alma me pertenecerá por toda la eternidad. El trato está cerrado. Más vale que sigas las condiciones al pie de la letra. Con esas palabras, el ser oscuro desapareció del lugar en una nube de humo negro que olía a azufre. Roberto quedó ahí, junto con el acordeón maldito, ansioso, sin poder esperar más tiempo para iniciar la siguiente noche de función. Esa noche guardó el acordeón en el estuche rojo y durmió tranquilo, con la esperanza de que al fin todo mejoraría. Por primera vez en meses durmió sin pesadillas. Al día siguiente, Roberto abrió la cantina como siempre, con pocas esperanzas en realidad. Solo había 3 o 4 clientes, dispersos en las mesas, bebiendo en silencio. La cantina seguía estando lejos de su antiguo esplendor. Pero entonces todo cambió. Cuando llegó la noche y Roberto sacó el acordeón del estuche rojo, la atmósfera en la cantina se transformó completamente. El instrumento parecía vibrar con vida propia en sus manos. Cuando tocó la primera nota, un sonido mágico llenó el lugar. Era una música que nunca había escuchado antes, una melodía que salía del acordeón sin que él supiera realmente cómo tocarla. Sus manos se movían solas, como si el instrumento las guiara. Nadie podía apartar la atención de la música. Los pocos clientes que estaban ahí se quedaron paralizados, completamente cautivos de las melodías. La música era tan hermosa y tan hipnótica que parecía tener vida propia.
Las notas flotaban en el aire como luciérnagas brillantes. El acordeón comenzó a tocar canciones que Roberto nunca había aprendido. Rancheras, cumbias, valses, corridos. Todo salía perfecto, como si hubiera practicado durante años. Y la música tenía algo especial, algo que tocaba el alma de quien la escuchaba. La gente comenzó a llorar de emoción, otros a bailar sin control, como poseídos por la música. Los clientes, sin poder creer lo que escuchaban, comenzaron a llamar a sus amigos por teléfono, contarle a sus vecinos y familiares lo que estaban presenciando. Nadie podía ignorar lo que Roberto estaba haciendo esa noche. En menos de una hora, la cantina comenzó a llenarse. La gente llegaba de todas partes del pueblo. A partir de ahí, las noches en la cantina de Roberto cambiaron drásticamente. El boca a boca se fue extendiendo rápidamente por todo el pueblo y los pueblos vecinos. Más y más personas comenzaron a acudir a la cantina para escuchar al cantinero del acordeón rojo. El éxito que parecía haberlo dejado para siempre comenzó a llegar de nuevo con una fuerza arrolladora. Los pueblos cercanos empezaron a vaciarse cada noche porque todos querían ir a la cantina de Roberto. La gente hacía fila desde las 5 de la tarde para conseguir un lugar. Roberto vio cómo su negocio recuperaba algo de la magia que su padre había creado, aunque de una forma muy diferente y mucho más intensa. Con el paso del tiempo, la cantina se convirtió nuevamente en un lugar de asombro, y la multitud, cada vez más numerosa, esperaba con ansias la aparición del acordeón rojo. Roberto estaba viviendo el mismo éxito que su padre, pero multiplicado por 10. El dinero fluía como río. Tuvo que contratar más meseros, más cocineros, ampliar la cantina. Estaba viviendo su sueño, pero algo comenzaba a incomodarlo profundamente. A medida que las noches se volvían más populares, el comportamiento del público se volvía cada vez más extraño y perturbador. Al principio, la gente parecía simplemente disfrutar de su papel de espectadores, como si se alimentaran de la energía de la música y nada más. Pero pronto, Roberto comenzó a notar que el acordeón no solo cautivaba a los clientes con su música. Algo más estaba ocurriendo, algo oscuro y siniestro. La música del acordeón brillaba con una intensidad peligrosa, y la atmósfera en la cantina comenzaba a volverse pesada, casi como si una fuerza invisible estuviera tomando el control de la mente de los presentes. El aire se volvía denso, difícil de respirar. La gente, cada vez más hipnotizada, parecía perder la noción del tiempo y del espacio. Algunos observaban a Roberto como si estuvieran bajo un trance profundo, sus cuerpos inmóviles, sus rostros pálidos como cadáveres. En ocasiones, los clientes dejaban de beber y simplemente se quedaban en silencio, mirándolo fijamente con ojos vidriosos, como si sus almas estuvieran atrapadas en la música. Algunos bailaban hasta desmayarse de agotamiento. Otros lloraban sin parar, sin saber por qué. Roberto veía todo esto desde su tarima, sintiendo una creciente inquietud que le carcomía el estómago. Pero se decía a sí mismo que lo importante era el éxito que estaba viviendo, el dinero que estaba ganando, la fama que había recuperado. Una noche, después de una función particularmente intensa, Roberto sintió que la cantina entera estaba sumida en una especie de oscuridad palpable, como si las sombras mismas hubieran cobrado vida. El acordeón en sus manos comenzó a tocar solo, sin que él moviera los dedos. La música se volvió estridente, casi dolorosa para los oídos. El acordeón en el centro de la tarima emitió un sonido agudo y penetrante que resonó a través de las paredes como un grito espectral salido del infierno mismo. Su apariencia empezó a cambiar.
se volvía más siniestra, casi cadavérica. El rojo se oscureció hasta volverse casi negro, y los detalles dorados comenzaron a gotear como sangre. Los clientes se quedaron quietos sin mover un solo músculo. Estaban como estatuas, con los ojos abiertos pero sin vida. El cantinero, ya completamente perturbado y aterrado, decidió que era momento de poner fin a este espectáculo de horror. Con voz quebrada, gritó con todas sus fuerzas: «¡Fuera todos! ¡Ahora! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corran!». Pero fue en vano. La audiencia no reaccionaba. Todos permanecieron allí inmóviles, como si sus cuerpos ya no les pertenecieran, como si fueran marionetas sin hilos. Roberto intentó soltar el acordeón, pero sus manos no obedecían. Estaban pegadas al instrumento como si fueran una sola cosa. El acordeón seguía tocando esa música infernal, cada vez más fuerte, más penetrante. Al principio, los empleados no entendieron qué ocurría, pero poco a poco, uno a uno, comenzaron a salir de la cantina corriendo despavoridos, tratando de sacar al público a empujones y jalones. Algunos clientes reaccionaron y salieron tambaleándose, otros tuvieron que ser cargados. Cuando casi todos habían salido de la cantina, Roberto finalmente logró arrancar sus manos del acordeón. La piel de sus palmas se quedó pegada a las teclas. Con el dolor más intenso que había sentido en su vida, tomó la decisión más desesperada. Con la cantina entero atrapado por la presencia del acordeón maldito, vio la única forma de terminar con todo esto. Con una mirada vacía y el corazón en un mar de incertidumbre y terror, corrió a la cocina, abrió las llaves del gas y prendió una cerilla. Las llamas comenzaron a devorar rápidamente la estructura, envolviendo todo en un fuego infernal que iluminó el cielo nocturno. Roberto corrió del lugar cojeando y todos se alejaron lo más que pudieron. El acordeón quedó ahí, en medio del infierno, pero antes de que la cantina quedara completamente destruida, desapareció en la oscuridad sin dejar rastro. Al amanecer, todo lo que quedaba de la cantina era un montón de escombros humeantes y cenizas. La noticia de la tragedia se esparció rápidamente por todo el pueblo y los pueblos vecinos, pero nadie entendió realmente lo que había sucedido esa noche. La cantina, su gente y todo lo que representaba desaparecieron con el fuego. Solo quedaron las historias y los rumores. Varios días después, Roberto y los pocos empleados que quedaban intentaron reconstruir lo que se había perdido. No tenían dinero, pero tenían esperanza. Mientras trabajaban en la reconstrucción, limpiando los escombros y tratando de salvar lo que se pudiera, Roberto se encontraba bajo un tejabán improvisado, y entonces la figura encapuchada apareció nuevamente frente a él. El hombre estaba más oscuro que nunca. Su presencia era inquietante, y el aire a su alrededor olía a muerte. «Has ignorado mis advertencias, muchacho. Te dije que debías cuidar bien el acordeón, y no lo hiciste. Lo destruiste. Lo quemaste junto con tu cantina. Ahora vas a vivir en la miseria más absoluta, hasta el día que te toque partir de este mundo. Y ese día llegará pronto, muy pronto». Con esas palabras, él desapareció rápidamente en una nube de humo negro. El cantinero quedó paralizado de terror. Sabía que aunque el acordeón maldito ya no estuviera con él, de todos modos tendría que pagar el precio de su corto éxito, el precio de haber hecho un trato con el diablo. En los días que siguieron, Roberto volvió a ser envuelto por el fracaso, pero esta vez fue mucho peor que antes. Nadie iba a ayudarlo a reconstruir. Nadie le prestaba dinero. La gente del pueblo comenzó a evitarlo, susurrando que estaba maldito, que traía mala suerte. Poco a poco sus trabajadores
fueron renunciando hasta quedarse completamente solo, abandonado por todos. Por si fuera poco, comenzó a ser atormentado por seres oscuros que se aparecían en las noches, sombras con forma humana que lo seguían a todas partes, susurros en idiomas antiguos que no dejaban de sonar en su cabeza, pesadillas horribles cada vez que cerraba los ojos. Su vida se convirtió en una pesadilla interminable, una condena de la que no podía escapar por más que lo intentara. Roberto comenzó a beber para olvidar, pero el alcohol solo empeoraba las visiones. Perdió peso, su cabello se volvió blanco en cuestión de semanas, su piel se arrugó como la de un anciano. Envejeció 30 años en solo 3 meses. Finalmente, en la oscuridad de una noche solitaria y fría, Roberto murió solo entre los escombros de lo que fue su cantina. Su cuerpo se encontraba en ruinas, envejecido por la desesperación y las visiones de horror que lo perseguían día y noche sin descanso. La leyenda cuenta que su alma fue arrastrada por el mismo ser oscuro que le había ofrecido la gloria y el éxito. Él vino a reclamar lo que se le debía, llevándose a Roberto al abismo eterno. Dicen que en las noches sin luna todavía se puede escuchar la música del acordeón rojo saliendo de las ruinas de la cantina, y que aquellos que se acercan demasiado quedan atrapados en un trance del que nunca despiertan. Ahora, díganme, muchachos, ¿qué parte de esta historia les pareció interesante? ¿El pacto con el diablo? ¿El acordeón maldito? ¿O el terrible final de Roberto? No olviden dejar su comentario y suscribirse porque los relatos de este canal están brutales.